El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar de otro tema que forma parte del examen mental, que es la afectividad. Vamos a comenzar dando una definición y voy a introducirlo con lo que menciona el libro del doctor Américo Reyes Tica en el inicio de este apartado. La afectividad es el teclado sensible de la experiencia. Ya vimos en los temas anteriores que la conciencia y la atención son indispensables para poder realizar el resto del examen mental, que la memoria nos sirve para registrar, para almacenar y evocar la información que obtenemos y que llega a nuestro cerebro, que la sensopercepción junto con la orientación nos permite darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, y lo recogemos a través de los sentidos. Pues bueno, la afectividad va a ser el teclado sensible de la experiencia. ¿Cómo vamos a percibir el mundo? Va a estar muy influenciado por cómo nos sentimos a nivel emocional o a nivel afectivo. Una persona que se siente triste probablemente va a ver el mundo con pesimismo, va a ver un futuro sombrío, una persona ansiosa le va a provocar angustia al estar pensando lo que existe a su alrededor. Una persona, en cambio, que esté maníaca, va a ser una persona que va a ver el mundo de colores, lo va a ver con arcoíris, con mariposas, con pajaritos alrededor, revoloteando. Entonces, es esta la parte de la afectividad lo que va a darle ese sabor al mundo, realmente. Bueno, entonces, ¿qué es la afectividad? Es el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata, que influyen en toda su personalidad y en toda conducta. El depresivo se va a aislar, se va a apartar, se va a quedar callado, va a hablar de tono bajo. En cambio, el maníaco va a andar alegre, va a andar cantando, va a andar con aumento de la familiaridad, como lo vimos en los síndromes. El maníaco va a andar vestido de una forma muy estrambótica, muy llamativa. El ansioso va a andar inquieto. Todo a su alrededor le va a causar preocupación, le va a causar susto, temor. Y esto también se va a expresar a través de la parte verbal, del lenguaje verbal y del no verbal, y por lo general se distribuyen en términos duales, como alegría, tristeza, agradable, desagradable, tranquilidad, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y aquí tenemos pues unas imágenes icónicas que probablemente ustedes vieron esa película, y si no la han visto pues se lo recomiendo que puedan utilizar este tiempo para poder ver y decirles que esta es una de las películas mejor asesoradas por psicología, por psiquiatría y por las neurociencias, para poder expresar de una forma sencilla cuáles son las reacciones emocionales o afectivas en todos los seres humanos. Vamos a hablar de los niveles de afectividad. La emoción es una de ellas. Las que vamos a mencionar el día de hoy: emoción, sentimiento, humor, afecto, se van a describir por separados, pero en la práctica, en la vida real, todas van a aparecer probablemente al mismo tiempo. ¿Y qué es eso de la emoción? Pues la emoción es la reacción fisiológica que acompaña a los afectos y vivencias afectivas ligadas a las manifestaciones instintivas que preservan la vida del individuo y la especie. La emoción la vamos a experimentar psíquicamente, pero también físicamente. Por ejemplo, si nos asustamos, probablemente vamos a tener sensaciones que vamos a percibir como taquicardia, palpitación, sudoración fría, temblor.
La tristeza la vamos a manifestar con una sensación de desagrado, de incomodidad y probablemente con llanto. La irritabilidad la vamos a percibir físicamente como con una sensación de que eso nos calientan las orejas o que sentimos que los vasos sanguíneos en la cabeza se vuelven más prominentes y sentimos el pálpito. O podemos sufrir la rubicundez, ponernos rojos cuando de repente sentimos pena. Esa es una emoción. Otras emociones podría ser el amor, el enojo, la cólera, el miedo, y estas están vinculadas, estas emociones, a las actividades de alimentación, de sexualidad, de lucha y de huida, y se consideran como emociones primarias. Por ahí, las mariposas en el estómago que podemos sentir, aquellos que nos hemos enamorado alguna vez, y también las palpitaciones o la taquicardia que podemos sentir cuando nos asustamos, o aquí, como en esta imagen, pues cuando nos enamoramos o nos gusta alguien. Esa es emoción, jóvenes. Otro nivel de afectividad es el sentimiento. Aquí probablemente lo que vamos a tener es una reacción psíquica de tonalidad agradable o desagradable, motivada interna o externamente, y que no se va a acompañar de cambios fisiológicos evidentes. El sentimiento no va a haber, no va a poder ser percibido por los otros, así como se pueden percibir las emociones, porque la gente no puede percibir si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos alegres o enojados, ansiosos, preocupados o apenados. Entonces, los sentimientos pueden ir relacionados con una sensación de vacío afectivo. El otro, el que está afuera, nos puede ver normales, pero nosotros nos sentimos con ese vacío afectivo. No hay nada en nuestro interior. Sentimientos de insuficiencia, que no los expresamos, pero que podemos decir, no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno para ejercer este puesto, para poder realizar esta tarea, para poder cumplir con este objetivo. Y eso probablemente los demás no lo van a percibir. Son sentimientos de sobreestima también. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo, a mí no me va a pasar nada, todo lo tengo bajo control. Yo soy el más guapo, soy la más bonita, soy el más inteligente. Los demás no lo van a percibir. Nosotros lo tenemos en nuestro interior con los sentimientos. Ahí tenemos otra imagen de otra película icónica. Sentirse como un inútil cuando alguien te explica varias veces algo y no lo logras entender. Ahí se lo dejo. Otro nivel de afectividad es el afecto. ¿Y cuándo se produce un afecto? Cuando un sentimiento adquiere una intensidad tal que la excitación y sus fenómenos somáticos concomitantes se hacen subjetivamente perceptibles. Ejemplos de este afecto es alegría, tristeza, ansiedad, irritabilidad, miedo. Ahí tenemos como esta imagen como de amor, podría ser, o de alegría. Y por último es el humor, timia o estado de ánimo. Es todo afecto sostenido, constante y de duración prolongada. Ejemplo, el humor depresivo, que ya vimos cuando desarrollábamos los síndromes, hablábamos que se necesita por lo menos 2 semanas de humor depresivo para poder hablar de un episodio. Humor eufórico, se necesita por lo menos 1 semana de ese humor eufórico para hablar de manía. Humor disfórico y humor aplanado. Eso es mucho más permanente. Aquí cabe destacar que el paciente, aunque esté depresivo, con un humor depresivo, pueden haber momentos durante la entrevista que puedan percibir que el paciente sonríe,
pero luego vuelve a mantenerse con ese humor depresivo. Igual con el paciente eufórico. Puede ser que en algún momento se ponga ansioso, pero lo que va a predominar a lo largo de la entrevista o a lo largo de los días o semanas durante esté con este cuadro maníaco o depresivo va a ser en sí ese afecto persistente de larga duración. Como lo había mencionado al inicio, aunque se describan por separado sentimiento, emoción, afecto y humor, lo cierto es que los límites entre ellos son imprecisos. La nostalgia que vemos representada en esa imagen. Bien. La clasificación de los trastornos de la afectividad. Tenemos trastornos cuantitativos y tenemos trastornos cualitativos. Trastornos cuantitativos la vamos a dividir en tres. Hipertimias placenteras, que son agradables, y solo hay una, la euforia, que probablemente va a ser egosintónica. Y aquí el paciente no se va a dar cuenta que está eufórico. Se va a sentir bien, con demasiado bienestar, diría yo. Y las hipertimias displacenteras, que son egodistónicas, van a estar en contra de lo que él considera que debería de sentirse. Entonces, dentro de las hipertimias displacenteras tenemos la depresión, la ansiedad, la angustia o pánico y la irritabilidad. De ella vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y la atimia, o la falta o ausencia de expresión de las emociones. Trastornos cualitativos, el afecto inapropiado, la perplejidad, la labilidad afectiva, la incontinencia afectiva y la bella indiferencia. Hipertimias placenteras, la euforia. Solo tenemos una hipertimia placentera, que es la euforia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el síndrome maníaco. Esta es una alegría patológica, una sensación y expresión de bienestar excesivo, sin haber una causa aparente o justificada. Es un síntoma del síndrome maniacal. ¿Qué cosas nos pueden hacer sentir alegres? Bueno, una buena noticia, por ejemplo, el aprobar una clase, por ejemplo, el ganar el premio mayor, por ejemplo, que nos declaremos a alguien y que ese alguien nos dice que el sentimiento recíproco de que vamos a ser novios o novios. Entonces, eso es alegría, pero tiene una causa justificada o una causa aparente. Pero cuando esta alegría no tiene causa aparente o justificada, se vuelve patológica. Puede ser una persona que perdió su única fuente de ingreso, que perdió su trabajo y que la reacción normal podría ser sentirse triste, pero él niega esa tristeza y comienza a entrar en un cuadro maníaco con alegría, con hiperactividad, con fuga de ideas, con verborrea, con ideas de grandeza. Esto lamentablemente provocó que el paciente se desconectara de la realidad y se fuera al otro extremo. Alegría patológica en el síndrome maníaco. Vemos a La Máscara, que probablemente es una película vieja, pero que nos puede orientar muy bien en el tema de euforia. Los invito a poder ver, aunque sea videos cortos en la red, sobre la expresión de La Máscara. Bueno, las hipertimias displacenteras, como mencionaba yo, son egodistónicas, son sensaciones o emociones desagradables, sentimientos desagradables. Y tenemos para empezar la tristeza. Y la tristeza o depresión puede ser una reacción normal. ¿Quién no se puede sentir triste, por ejemplo, al reprobar una clase, al perder una tarea, al romper una relación, a perder un trabajo? Es una reacción normal. Todos durante esa situación probablemente nos sentiríamos igual. Y esta es de corta duración y probablemente
la intensidad o la severidad de los síntomas van a estar relacionados con la intensidad del estímulo. Por ejemplo, si yo repruebo un examen, me voy a sentir mal por 1, 2, 3 días, pero después vuelvo a mi estado de ánimo normal eutímico. Puede ser la depresión como síntoma, que puede ir a acompañar a cualquier trastorno orgánico o psicopatológico. Por ejemplo, sabrán ustedes del hipotiroidismo. Parte de los síntomas del hipotiroidismo pueden incluir la tristeza como síntoma. Eh, las enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de cabeza de páncreas, lamentablemente, dentro de su sintomatología, tiene la depresión como parte del cuadro clínico. Bien, como síndrome, la depresión va a estar acompañada, además de la tristeza, de otros dos síntomas cardinales que yo sé que los conocen, que es la anedonia, que es la disminución de la capacidad de disfrutar, y la fatiga con el mínimo esfuerzo, acompañado también de alteraciones del apetito, alteraciones del sueño, desconcentración, aburrimiento, ideas de minusvalía, ideas de vergüenza, hipoactividad, bradisiquia, bradilalia. Todo esto va a formar parte de un síndrome. Y cuando a este síndrome le damos una clasificación relacionada con el CI-10, la clasificación internacional de enfermedades, o el DSM-5, el manual estadístico de enfermedades, quinta revisión. Entonces este síndrome depresivo se puede convertir en una distimia si tiene más de 2 años de evolución en un episodio depresivo, si tiene por lo menos 2 semanas de presentar la sintomatología. Y lo que habíamos hablado también de recurrencias, cuando hace 1 año, hace 2 años, el paciente se llegó a recuperar de un primer episodio depresivo y a raíz de un evento, de una situación, volvió a cumplir el número indicado de síntomas para poder hablar de un síndrome. Entonces ahí tenemos dentro de la depresión como enfermedad, podemos tener el episodio depresivo leve, moderado, severo, la distimia o el trastorno depresivo recurrente. Otra hipertimia displacentera, la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad? Bueno, yo creo que todos hemos sentido ansiedad. Y la ansiedad se caracteriza por aprensión, por tensión, que puede ser una expresión emocional normal de miedo al tomar conciencia de un peligro o si se presentan situaciones estresantes. Por lo tanto, la ansiedad normal va a ser transitoria y proporcional a la situación que se está pasando. ¿Quién antes de un examen no se siente nervioso? ¿Quién no se siente nervioso antes de una entrevista? Todos probablemente nos sintamos nerviosos, pero una vez que hacemos el examen o una vez que nos entregan notas de ese examen, la ansiedad va a desaparecer. Una vez que tengamos la entrevista y la realicemos, probablemente la ansiedad va a desaparecer. Se vuelve patológica cuando ya no es transitoria, cuando se vuelve más prolongada, cuando exagera la reacción ante el estresor evidente. Entonces tenemos una reacción normal, como lo mencionaba yo antes de presentar un examen, antes de una entrevista, antes de o después de tener un accidente o de un asalto, vamos a tener una reacción normal de ansiedad. Cuando se vuelve síntoma nuevamente, cuando forma parte de las manifestaciones, ya sea de un síndrome depresivo, de un trastorno de ansiedad o un cuadro orgánico como el hipertiroidismo, que la ansiedad puede formar parte de la sintomatología. También tenemos ya el síndrome ansioso, donde vamos a tener síntomas cognitivos, síntomas afectivos y síntomas neurovegetativos. Entonces, dentro del síndrome de ansiedad vamos a tener probablemente
ansiedad libre flotante, una sensación de que algo malo va a suceder, aprehensión exagerada, vamos a tener taquicardia, palpitaciones, sudoración, cuadros diarreicos o estreñimiento, molestias físicas como el dolor de cabeza, sensación de ahogo, palpitaciones, etcétera. Y cuando hablamos de enfermedad, la ansiedad como enfermedad, cuando de repente ya aparece diagnósticos como trastorno por pánico, trastorno estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, trastorno ansioso depresivo o trastorno de ansiedad generalizada, entre otros. Ya se vuelve una enfermedad. Tenemos otros personajes ahí. Bueno, tal vez ustedes no lo recordarán. Estos fueron parte de los dibujos animados que a mí me acompañaron durante la niñez. Otra hipertimia displacentera es la angustia, que se manifiesta por ataques o crisis de ansiedad severa e hiperactividad autonómica y motora, que se acompaña de sensación de miedo a morirse, miedo a enloquecerse o de perder el control. Este síntoma es típico del trastorno por pánico, aunque puede ser secundario a otras patologías. La angustia o pánico tiene la particularidad que es una ansiedad paroxística, es súbita, que le puede dar al paciente mientras está conduciendo auto, mientras está acostado durmiendo, mientras esté viendo televisión, esté en el cine y de repente, sin ningún estresor evidente, el paciente comienza con una descarga de síntomas físicos asociados a taquicardia, palpitaciones, sudoración, frialdad distal, sudor helado, sensación como que su espíritu, su alma, su mente se desconecta de su cuerpo, o sensación de desrealización, que es cuando percibe que lo que está a su alrededor no es real, que puede ser una pesadilla. Entonces aquí tenemos una crisis de pánico. Y los tres pensamientos que al paciente con crisis de pánico se le vienen a la mente: miedo a volverse loco, miedo a morirse o miedo a perder el control. Este es un cuadro que lamentablemente es incómodo, que provoca disfuncionalidad, pero que afortunadamente no va a provocar la muerte de este paciente, aunque el paciente crea que esa crisis de angustia sea un infarto agudo del miocardio, un derrame cerebral o una angina. Ahí tenemos una imagen con posibles síntomas relacionados con la crisis de angustia o de pánico. Hipertimias displacenteras. ¿Quién no se ha enojado? Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido de irritabilidad. Es en este trastorno el sujeto representa un estado de atención y tensión exaltados, observándosele descontento, malhumorado y muy propenso a la agresividad. ¿Dónde vamos a encontrar la irritabilidad como síntoma? En el trastorno bipolar, ya sea en el cuadro maníaco o en el cuadro depresivo. Hay algunos cuadros depresivos que se manifiestan a través de irritabilidad. Trastorno límite de la personalidad, también. Síndrome de abstinencia por sustancias, se vuelven muy enojados, muy agresivos, muy irritables. Y ahí, como podemos ver en la imagen, podemos romper cosas durante esa crisis de irritabilidad o de enojo. Otra hipertimia displacentera, una disforia, que la disforia es como un mix, una mezcla de emociones y va a incluir la tristeza, el pesar, las aflicciones, la ansiedad, la irritabilidad o una combinación de ellas. ¿Dónde vamos a encontrar la disforia? Lo vamos a encontrar en el síndrome disfórico premenstrual que algunas jóvenes mujeres sufren durante o antes de su menstruación. En trastornos bipolares también vamos a presentar cuadros de disforia. En personal limítrofe, en pacientes depresivos o ansiosos también se puede ver la disforia. Son cambios bruscos de estado de ánimo.
atinia o aplanamiento afectivo. Esta es la tercera alteración. Y aquí el paciente va a tener una pérdida o incapacidad de mostrar su tono afectivo básico o no puede modular el afecto. Entonces el paciente no tiene vivencia subjetiva de agrado, de placer, de disconformidad o de malestar. Este aplanamiento afectivo probablemente lo vamos a observar en la esquizofrenia. Bueno, este señor no es que tiene aplanamiento afectivo ni atimia, pero se los pongo ahí la imagen para que ustedes puedan ver la reacción, o mejor dicho, para que no puedan ver la muestra de alegría, de enojo, de sorpresa o de pena, que son emociones, pero que en esta fotografía el individuo no los puede manifestar. Bueno, esos eran los trastornos cuantitativos. Ahora vamos a hablar de los trastornos cualitativos. El afecto inapropiado. Bien, este se trata de un trastorno del afecto en donde el paciente tiene una expresión afectiva que no corresponde al contenido vivencial. Por ejemplo, ¿cuál sería la reacción si uno de ustedes al final del semestre reprueba una clase como patología? O que de repente de la noche a la mañana nos pidan el departamento o el cuarto donde estamos viviendo y no hemos tenido la oportunidad de tener otro lugar donde vivir. El afecto inapropiado sería la reacción que presentan estos jóvenes ante malas noticias. Más bien ellos sonríen, se ponen muy alegres. Entonces, ese es el afecto inapropiado. José Luis, perdiste su trabajo, ay, pucha, y es mi única fuente de ingreso, entonces, ay, que me alegro. Estoy alegre porque perdí mi trabajo, porque ya no tengo que volver a dar clases o ya no tengo que volver a ir al hospital. Entonces, esto sería un afecto inapropiado. La perplejidad. Aquí lo que ocurre es que el paciente o el individuo no entiende lo que está sucediendo. Es una mezcla de asombro, de ansiedad o inquietud. El paciente se encuentra desconcertado ante una situación y su expresión muestra que no comprende lo que está pasando. Se observa en pacientes con nubilación de la conciencia. El ejemplo que yo pongo cuando doy esta clase es como cuando de repente nos sentimos bien cansados, agotados porque nos estuvimos desvelando y de repente nos quedamos dormidos y nos quedamos dormidos con el uniforme, con la ropa de la calle. Entonces de repente no entendemos, nos despertamos y no sabemos si es de noche, si es de día, si es el mismo día lunes o es martes o es viernes, no sabemos nada. Entonces esa es la perplejidad. La segunda imagen, la cara con la boca abierta, esa podría ser como la cara de asombro de la perplejidad. De forma patológica, lo vamos a encontrar en pacientes con nubilación de la conciencia. La labilidad afectiva. Son variaciones rápidas, bruscas e inesperadas y exageradas del estado de ánimo, no relacionadas con estímulos externos. Pasan del llanto a la risa y al enojo. Son normales en niños o niñas menores. En forma patológica, la labilidad emocional la vamos a encontrar en pacientes con retraso mental, pacientes con demencia y en trastornos disociativos. Aquí el paciente va a tener una incapacidad de poder controlar y va a tener variaciones rápidas, bruscas, inesperadas y exageradas del estado de ánimo.
Trastornos cualitativos, incontinencia afectiva. Una vez que comienza a reírse el paciente, no puede dejar de reírse. Una vez que el paciente comienza a llorar, difícilmente va a poder parar de llorar. Es la incapacidad del paciente para controlar sus respuestas afectivas ante estímulos pequeños, frecuentemente vistos en pacientes con daño prefrontal o con demencia. No había una imagen en la red que podría relacionarla con la incontinencia afectiva, así que puse una relacionada con la incontinencia urinaria. Y la bella indiferencia. Piensen que de repente, imagínense, ustedes ahí donde están recibiendo esta clase, imagínense cómo se sentirían si de repente trataran de levantarse de la cama, trataran de levantarse de esa silla y sus piernas no les respondieran. O que de repente quisieran hablar y se dan cuenta que se quedaron mudos. O que de repente se despiertan, abren sus ojos y no ven nada, porque quedaron ciegos, inmediatamente ciegos, de la nada. ¿Cuál sería la reacción? Yo les digo, mi reacción probablemente sería de susto, de empezar a gritar y pedir ayuda y preguntarme qué fue lo que me sucedió, por qué no puedo mover mis piernas, por qué no me puedo levantar de la cama, por qué no puedo ver, o incluso por qué no puedo hablar. Esa sería como la reacción normal, pero la bella indiferencia es el estado de tranquilidad e indiferencia que muestran los pacientes con trastornos conversivos o disociativos con respecto al síntoma que lo aqueja. Vaya, con el ejemplo que él les ponía, con que de repente yo me acuesto a dormir, abro los ojos, me despierto, abro los ojos y no veo nada, todo negro, perdí la vista. La reacción normal sería empezar a gritar, empezar a angustiarme, a preocuparme, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está sucediendo? Si yo tuviera un cuadro disociativo, entonces yo iría muy tranquilo a pedir ayuda al médico. Mire, doctor, soy José Luis Cruz. Yo ayer en la noche estaba viendo bien y de repente hoy me despierto, me levanto y no veo nada. Y está preocupado. No, realmente a mí no me preocupa esto, pero como sé que no es normal, yo vine a consulta. Realmente yo no le veo mayor incomodidad. O mire, ¿y por qué vine en silla de ruedas? Porque realmente yo en silla de ruedas, yo no usaba silla de ruedas. Simplemente tuve un enojo, tuve una discusión con alguien. Ayer en la noche me acosté a dormir y al despertar me di cuenta que no puedo mover mis piernas. Pero esto no me le causa miedo, temor. No, no me causa ningún miedo, ningún temor. Pero vuelvo, porque no lo veo normal. Esta es una imagen, no relacionada con la indiferencia, pero que podría ayudarles a eh, vislumbrar de qué trata esto de la indiferencia. Bien, ¿cómo vamos a explorar la afectividad? Pues vamos a decir que el afecto tiene la cualidad de que se puede transmitir y que el entrevistador puede percibir cómo el paciente modula y sintoniza su afecto. Podemos ver cómo el paciente se siente a través de la forma de hablar, del contenido de la conversación, de los gestos, de la mímica, de la actitud y de la conducta del paciente durante los estamos entrevistando. Entonces, aquí vamos a ver durante la mímica facial, darnos cuenta si el paciente sonríe, si el paciente muestra llanto, si se muestra enojado o angustiado o con miedo, si presenta aprensión o ansiedad, si hay muestras de tristeza o ausencia de algún afecto, de algún gesto, como puede ocurrir en el aplanamiento afectivo. Si la expresión modula de acuerdo al contenido del discurso y las circunstancias. Esto lo vemos a través de la observación, a través de la mímica. En la actitud,
tenemos que fijarnos detenidamente en la indumentaria, qué tan higiénico se muestra el paciente, cuál es la postura y cuál es el movimiento que el paciente muestra. Entonces, la actitud de un paciente depresivo probablemente sea de aislamiento, de encimamiento, el paciente va a hacer poco contacto visual, va a hablar con un tono de voz baja. Entonces, esto nos va a decir que el paciente tiene una actitud depresiva, el paciente va a tener o se va a vestir de negro, o va a tener un descuido en la forma en que se peina, en la muestra del aseo. En cambio, el paciente maníaco va a tener una actitud muy extrovertida, sonriente, hiperactivo, con aumento de la familiaridad, con una vestimenta un poco fuera de lo común, con colores llamativos, pintándose de una forma exagerada, con un peinado tal vez extraordinario o poco común. Entonces todo esto nos va a ir permitiendo describir o explorar esa afectividad. La conducta. Vamos a ver si el paciente muestra deseo o se muestra apático para realizar las pruebas y si tiene una actitud o un comportamiento lento o rápido para ejecutar o para responder las pruebas. Y la expresión verbal, como ya lo había mencionado en los apartados anteriores, nos va a decir si de repente el paciente está depresivo, entonces el tono de voz va a ser bajo, va a tener una velocidad lenta, la forma en la que él habla, la forma en que él se expresa, va a tener poco contacto visual, va a hablar lento. En cambio, si el paciente es maníaco, va a hablar rápido, va a tener un tono de voz elevado, va a estar inquieto, va a estar hiperactivo, tal vez no va a querer abrazar o se nos va a acercar o incluso nos puede agredir. Entonces, aquí, jóvenes, termina el tema de afectividad. Recuerden, por favor, participar en los foros, dejar sus preguntas para ampliar este tema y tal vez una de estas clases las podemos hacer en vivo para que podamos conectarnos vía Zoom o algún otro medio para que podamos realizar una clase más interactiva. Les dejo de tarea, jóvenes, ver cualquiera de estas dos películas, Intensamente o Mr. Jones. La pueden encontrar libre en las redes para que puedan disfrutar en este tiempo estos temas y poder ver de una forma mucho más divertida estos temas. Muy bien, jóvenes. Pasen buena tarde.